Tercer bloque de Línea de Tres y seguimos hablando y mostrando el vínculo entre la tecnología y el deporte. Y en este bloque central vamos a hablar de datos, vamos a hablar de cómo la tecnología se mete en el deporte, en el juego, en el análisis. Y hay distintos rubros para analizar y ya nos acompaña Krikor Atarian, que es fundador de AZ Sporttech, que viene ya trabajando con esto desde hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, 15 años. Y Krikor está vinculado también a la selección, mucho tiempo vinculado al maestro Tavares y al trabajo que hizo esa generación dorada que encontró y consiguió un montón de títulos. Y van a ver también lo importante que fue y que es la tecnología. Krikor, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Bueno, mucho gusto. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, acá para compartir un poco de mi experiencia, por lo menos. Bueno, experiencia que es mucha y es muy interesante. Yo decía recién 15 años más o menos que empezaste con esto. 2007, por ahí. Ahí está. Ahora vamos a ver qué pasa hoy con la tecnología, porque hoy todos los equipos, o la mayoría de los equipos profesionales del Uruguay, cuentan con analistas de datos. ¿Cómo definirías vos el aporte que hoy le está haciendo la tecnología al deporte, al fútbol? Bueno, es una pregunta muy buena porque cuando nosotros arrancamos todo esto era muy incipiente, era muy naciente y en cuestión de los últimos 6, 7 años la tecnología avanzó de forma bastante rápida con las necesidades que tienen los clubes, los cuerpos técnicos, y dentro de esas necesidades aparece la figura de lo que se llama un analista de datos o un analista en rendimiento, que es el que se encarga de colaborar con el club en todo el manejo de la información que puede tener de diferentes software para la interpretación para el entrenador o el profe. Entonces, en estos últimos, como les decía, años, lo que se empezó a desarrollar es ese perfil, el del analista, que permite acompañar al staff de trabajo de cada club en el manejo de la información. A nosotros nos sucedió eso cuando arrancamos con el maestro Tavares, o sea, sin tener un rol tan definido o con un nombre tan definido como analista de rendimiento, la necesidad de poder acompañar al entrenador con el manejo de videos, de datos, de todo lo que es el informe de rivales y del propio equipo. Entonces, hoy eso es un desarrollo ya establecido en el fútbol del mundo y en Uruguay también. Claro, vos formaste parte de Sudáfrica 2010, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Ese mundial que tanto recordamos y que nos dio muchas alegrías. En ese sentido, ¿cuál era el aporte en ese momento, por ejemplo? ¿Qué era lo que le pedía Tavares a ustedes? Y bueno, en ese momento estaba vinculado a hacer informes de los rivales con los que iba a jugar Uruguay e informes durante los partidos. O sea, durante el partido se estaba jugando el partido y nosotros recolectábamos ciertos datos estadísticos en el 2010 que después para el 2014 ya se transformaron en estadísticos y en video por esto de la evolución de la tecnología. Y bueno, y eso se recibe en el entretiempo y el maestro o su staff en aquel momento tomaba las decisiones que tenía que tomar para hacer diferentes cambios. Para que la gente lo tenga claro, vos estabas en la tribuna, bajabas al vestuario y le entregabas los datos. Para que la gente lo tenga claro, ¿eran datos que te pedía el cuerpo técnico concretamente? Claro, en función del rival. Claro. ¿Y qué podía hacer eso, por ejemplo? Y eso puede ser, por ejemplo, cómo llega cada equipo, cómo elabora, cómo ataca el equipo, si es un ataque organizado, si es un ataque directo, cómo defiende el equipo. Cuestiones técnico y tácticas del juego, de análisis del juego, que sirven para tomar ciertas decisiones. Las pelotas quietas, ¿no? Los balones parados, los corners, cómo son las marcas, o los tiros libres, lo mismo. Entonces, ahí hay cierta información que ven los entrenadores para, bueno, corregir o sacar alguna ventaja. ¿Y de los jugadores puntualmente, de los jugadores de selección, qué solicitaban? Y los jugadores, eso también fue algo que se fue construyendo. Los jugadores, más que nada, solicitan verse ellos mismos, por un lado, cuando termina el partido, ver cómo jugaron ellos, es algo que es una evaluación propia que hacen, es como, imagínense, no sé, estudian para un examen, terminan el examen y quieren ver el resultado, bueno, esto es lo mismo, ellos hacen lo mismo, y después hay algunos jugadores, Forlán, Suárez, Cavani, Godín, no sé, Lugano, les estoy diciendo de memoria más o menos, cómo, por ejemplo, ataja los atacantes, ¿no? Cómo, por ejemplo, ataja el arquero rival o los defensores. Cómo atacan los rivales a los que se van a enfrentar. ¿Hacia dónde te puede eludir? Hacia dónde te puede eludir, qué tipo de toma de decisión hacen, bueno, etc. Entonces, la imagen en ese tipo de información es importante porque a ellos les permite visualizar y están muy acostumbrados a hacerlo todos los fines de semana, entonces es muy fácil de leer para ellos. ¿Y qué tanto ha evolucionado el uso de la herramienta y de la tecnología en el deporte? Y en ese sentido la tecnología evolucionó exponencialmente,
O sea, hay un montón de proveedores tecnológicos que dan información, que dan posibilidades para poder desarrollar informes. Al día de hoy tenemos empresas que se dedican a hacer filmaciones automáticas. O sea, uno pone una cámara en un estadio o la pone en un centro de entrenamiento y automáticamente esa cámara registra el entrenamiento o el partido y a su vez recolecta datos. Y todo eso se hace sin una persona que esté filmando. Entonces, ese es uno de los puntos que hoy en día, por ejemplo, está transitando el deporte y la tecnología, la interpretación o automatización de la información. Vos sabés que nosotros tenemos acá en el programa la columna de Diego Martínez, que es psicólogo deportivo. Y él nos contaba también, cuando se introdujo esta figura del psicólogo deportivo, que pasaba que algunos técnicos como que lo miraban de reojo, ¿viste? Decían, un psicólogo en un plantel, ¿para qué si estoy yo? Con la tecnología ha pasado igual, o sea, les pasó cuando arrancaron de cada día técnicos, decían, no me vengas con datos y yo total trabajo en la cancha y sé lo que pasa en un partido. ¿Costó como ganarse un poco ese terreno o no? El fútbol es un deporte de costumbres, a veces le cuesta un poquito más incorporar nuevas innovaciones en comparación a otros deportes, como puede ser el fútbol americano o la NBA, que usan tecnología desde hace muchísimos años. Pero llegan, las cosas llegan. A nosotros particularmente lo que nos pasó, nosotros siempre nos centramos en que nuestros productos estén armados para nuestro tipo de cliente, en este caso un entrenador, por ejemplo. Entonces, lo que ve esa persona está muy familiarizado con lo que quieren tener. Entonces la tecnología sí al principio quizás era una brecha porque cuando arrancamos nosotros no todo el mundo tenía un smartphone porque no existían, no todo el mundo tenía un laptop, la conexión a internet no es la misma que la que es hoy en día. Entonces eso cuando arrancamos hubo ahí una cuestión, pero rápidamente se fue solucionando porque uno va dando cierto producto con ciertas características que resuelve problemas. Esa es como la clave, ¿no? Encontrar la resolución de problemas con quien estés trabajando. Hablamos ahora de datos, pero ¿cuáles son las principales tecnologías? Porque la AI está en la indumentaria. ¿Cuáles son las principales tecnologías que se están usando en el mundo aplicado al deporte? Aplicado al deporte, bueno, el análisis de rendimiento, performance, lo que les decía recién de cámaras que graban automáticamente, después la interpretación de esos datos. En la parte física, el uso de GPS, que son, seguramente hayan visto a futbolistas u otros deportistas con una malla puesta que tiene un dispositivo atrás. Eso es un aparatito que es un GPS que además tiene otras tecnologías metidas adentro, además del GPS, que permiten medir velocidad en la cual un deportista acelera, velocidad en la que desacelera. Por ejemplo, si estamos viendo rugby y un rugbyista va, no sé, a 15 km/h corriendo y de repente choca contra otro rugbyista, esa desaceleración se marca y es un dato, por ejemplo, que se usa en la parte física, pero también en la prevención de lesiones, para la parte médica, porque uno puede estudiar después de determinado momento que si vos tenés tantos impactos, bueno, podés prevenir que esa persona tenga una posible lesión. Entonces, el GPS se usa mucho en la parte física y también como respaldo de la parte médica. Y después les diría que prácticamente todas las áreas interdisciplinarias que trabajan en un equipo profesional, algo de tecnología usan. Ni que hablar la parte médica, que quizás son los que más usen dispositivos y aparatos para la recuperación del deportista. Y después tenés el psicólogo, los nutricionistas sin duda, los asistentes sociales, la parte educativa, todos a algún punto con la tecnología están vinculados. ¿Y situaciones extrañas has vivido? ¿Te han pedido datos o herramientas o alguna tecnología para algo que te haya llamado la atención? No, que me haya llamado tanto la atención no, pero varias veces he hablado con los utileros, los equipiers de los equipos con los que trabajamos, y muchas veces me preguntan por algún tipo de sistema que pueda como marcar. Ellos trabajan con muchos bultos, muchos bolsos, porque llevan un montón de ropa para arriba y para abajo que están en bolsos, no sé, 100 bolsos supónganse, de qué forma los pueden etiquetar para poder marcarlos rápidamente como si fuera el súper, o sea, el depósito de un súper.
todo el estoqueo, porque es impresionante la cantidad de ropa que llevan. Entonces, bueno, ahí algunas recomendaciones hay que existen, ¿no? Existen. Ahora, Cricor, uno puede pensar que la tecnología y el uso de la tecnología puede llegar a emparejar un poco el rendimiento, el nivel de los equipos, ¿no? ¿Pensás que eso existe? ¿Qué pasa? Sí, o sea, lo que está pasando hoy es que por suerte a nivel profesional sobre todo, casi todos los equipos pueden tener la posibilidad de incluir tecnología. Quizás algunas un poco más caras y algunas con más características y otras más accesibles con menos características. Pero lo que termina pasando en la tecnología es que una vez que se convierte en un commodity, ¿sí? Se empieza como a democratizar y todos tienen acceso a la información. Entonces cuando hay ligas en el mundo que vos trabajás y termina el partido y todos acceden a la misma información, todos los equipos al mismo tiempo, a los mismos datos físicos y técnicos y tácticos. Entonces ahí, en realidad, lo que hay es, se equipara, pero está la capacidad de quien interpreta la información para sacar la ventaja. Claro, ahí en realidad los datos están, pero a lo que voy es que cada técnico puede acceder a la información del rival y del jugador y en función de eso puede planificar un partido, ¿no? Sí, por eso hoy, por ejemplo, en el fútbol y también en el rugby, en el fútbol americano, en la NBA también, empiezan a haber especializaciones adentro del deporte. Hoy, por ejemplo, es común escuchar, por lo menos en Europa, que existen los científicos en datos. Son personas que estudiaron una carrera estadística, de contabilidad, en relación a números y se vuelcan para el lado, por ejemplo, del fútbol e interpretan toda esa información para armar modelos de datos para entregarle a los clubes en una futura compra. ¿Quién podría llegar a ser a nivel de números estadísticos, el posible 9 de mi equipo? Entonces te arman informes y hoy los clubes están incorporando a esas personas como profesionales, como parte del staff. Y eso se sigue viendo en el deporte profesional por el tema del manejo de los datos. ¿Qué deportes son los que hoy en Uruguay, en nuestro país, utilizan la tecnología? Y fútbol, básquet, rugby seguro. Y después te diría que prácticamente a nosotros nos llega, por ejemplo, obviamente por un tema de mercados menor, ¿no? Pero fútbol sala seguro. Después nos llegan, yo qué sé, hockey, nos llegan gente que accede a nuestros productos de videoanálisis para hockey, porque les interesa hacer ediciones y bueno, y se va volcando, pero a nivel profesional te diría que esos son los deportes. ¿Y has tenido como encuentros con entrenadores capaz que o más veteranos o lugares donde se resista un poco más la tecnología que te planteen, no, pero acá se está perdiendo la esencia del juego, esto no deja de ser juego, no deja de ser un partido de fútbol? ¿Te ha pasado? A mí, a mí me toca trabajar, por suerte, con diferentes tipos de entrenadores, de los más jóvenes hasta los que tienen más experiencia o más años. O sea, trato de absorber el conocimiento de todos y todos en un punto entiendo que tienen razón. Obviamente por una cuestión generacional, quienes son más jóvenes acceden de forma más fácil a la tecnología porque la usan, capaz que algunos entrenadores cuando jugaban ya tenían un iPhone, por decir, o un Samsung, lo que sea, el teléfono, y ya estaban interactuando con su cuerpo técnico. Hoy hay entrenadores que les pasa eso, que han sido jugadores y ya usaban tecnología que usaban en otros cuerpos técnicos. Entonces, quizás ellos tienen más facilidad. Pero también lo que he encontrado con entrenadores con más experiencia es no un rechazo, sino el uso debido de la información, que no es tanto con la tecnología, sino es más con la cantidad de información que hay. Es decir, ¿para qué quiero tanto dato? ¿Sí? Si no tengo forma de interpretarlo, no tengo forma de filtrarlo. Ahí es donde entra el software, donde uno tiene que tener software para eso, para poder armar un resumen específico que sirva para algo. Entonces, he tenido más, mis experiencias me han llevado más a la resistencia de la cantidad de información más que de la tecnología en sí. Y ahí hay todo un arte, el poder entender cómo cada entrenador tiene su forma de ver el juego o de querer trabajar sobre el juego, uno se tiene que ir adaptando, acomodando el cuerpo a entender a cada uno, ¿no? Para darle lo que necesita. Ahora, Cricor, tomando todo lo que decís, ¿no? que es muy interesante del análisis y la interpretación de datos, pienso que también eso condiciona el mercado, o sea, condiciona las transferencias, lo que un equipo puede ir a buscar o no, los famosos mercados de pases, porque en realidad yo como técnico o dirigente
me puedo basar en los datos para ir a buscar a ese zaguero, a ese lateral, o a ese 9, o a ese zaguero que sé que en el mano a mano juega mejor que en el fútbol aéreo, pero yo lo que preciso es que sea fuerte en el mano a mano. Todo eso, los datos influyen y mucho. O sea, influyen sí, pero todo depende de las ligas en las que juegues, ¿sí? Y la capacidad que tenga esa liga de poder presentarte datos. Si uno va a la Premier League está toda analizada. Claro, hoy es la principal liga del mundo. Es la principal liga del mundo. Si uno va a la liga alemana, es lo mismo. Si va a la liga española, es lo mismo. En la francesa también. Pero después, cuando vos empezás a moverte de mercados, quizás en Sudamérica, que son mercados sumamente importantes para el mundo, porque nosotros exportamos futbolistas, Argentina, Brasil, Uruguay y algunos países de la región, ya no está tan la palabra no es evolucionado, tan armado el proyecto de datos para estas ligas. Entonces, con eso solo no basta. Siempre, igual aunque esté muy evolucionado, siempre vas a tener la opinión de uno o varios entrenadores o profesionales que sepan de las características de ese futbolista. Yo creo que nunca se va a perder, o sea, nunca vas a hacer un botón que te diga comprá fulano de tal. Siempre vas a tener que tener el factor humano. Las referencias, digamos. Las referencias, que es el que te va a decir, más allá del número, personalmente ese futbolista cómo puede rendir o cómo no en determinado club, en determinada liga. Entonces eso, por lo menos yo pienso, que nunca se va a perder y quizás es una de las partes más importantes. El dato va a acompañar, pero no va a ser un factor clave, por lo menos en los próximos años. Uh-huh. ¿Cuál es la evaluación que haces, Krikor? Me acuerdo del inicio, de cuando ustedes arrancaron al día de hoy, tanto en la selección, a todo el trabajo que ustedes han hecho, desde la evolución de la tecnología, a los logros, a las cosas que ustedes lograron cambiar. Hay mucho del resultado también de la selección que va de la mano de esto. Sí, o sea, creo que estoy trabajando en un mercado que hace años estaba siendo naciente y hoy ya está en un periodo de madurez. Nosotros, cuando hablo de madurez, es que ya se ve como parte la tecnología del deporte, sobre todo del fútbol, como les decía hace un ratito. En Estados Unidos, en el fútbol americano, en la NBA, realmente se usa tecnología desde hace muchísimos años. En el fútbol ya hoy es parte de la realidad, estamos en un nivel de madurez. Creo que va a seguir creciendo porque hay posibilidades con la innovación de la tecnología. La tecnología permite innovar de forma rápida y los clubes ya están viendo que hay oportunidades ahí de poder incorporar tecnologías nuevas. Inclusive hay clubes que tienen áreas de innovación. Como tienen las empresas a nivel mundial, tienen un área con 3 personas que están solamente para ver investigación y desarrollo de productos. Hay clubes en el mundo, sobre todo en Europa, que pusieron áreas para hacer desarrollo e innovación de productos. O sea, que me vengan ofertas para ver qué es lo que mejor se aplica con esta innovación a mi realidad o de qué forma lo puedo acomodar para mi realidad. Entonces, es como que este camino va a seguir a nivel tecnológico y de innovación. Y nosotros nos volcamos mucho a mirar un poco más de afuera todo lo que está pasando para decir, bueno, ¿cómo hacemos para atar en los clubes toda la cantidad de proveedores de tecnológicos que hay, cantidad de información que hay, áreas? Y estamos trabajando con un producto que se llama Club Manager, que lo están acá a nivel local, prácticamente casi todos los clubes están usándolo, que permite hacer seguimiento y registro de información, para tener informes obviamente, de los futbolistas desde que entran a un club. Por ejemplo, son vistos con 11, 10, 12 años, son captados por el club, entran en una base de información del club, una base de datos que es esta Club Manager, que es del club, y a partir de eso, cuando quedan fichados, cuando tienen 14 años, el club dice, bueno, me voy a quedar con este futbolista para formarlo. A partir de eso se hace todo un seguimiento, una trazabilidad de cómo el futbolista va evolucionando en sus diferentes aspectos dentro del club. Área técnico, táctica, física, nutricional, médica, administrativa, educativa, de asistencia social o de trabajo social, y alguna más que se me va. Lo que pasa es que lo vamos incorporando a medida que los clubes, nosotros ese proyecto lo vamos desarrollando a medida para los clubes, porque cada institución tiene
tiene su realidad y sus necesidades. Pero me imagino que es un insumo también para la selección, porque es una forma de que las selecciones juveniles empiecen a captar jugadores más a las diferentes divisiones juveniles, tener toda la información allí. Sí, o sea, hoy en día estamos llevando ese proyecto con la gerencia deportiva de la selección, que está interesada en poder armar toda la estructura con base de datos, o sea, con registros de información. Y bueno, estamos desarrollando eso también. Cricor, ustedes ahora están como más enfocados en ofrecer la tecnología, en el desarrollo de esa plataforma. Pero con Uruguay vos tuviste un vínculo de videoanálisis, ¿no? Sí. De poder ver ver lo que estaba pasando, procesarlo y bajarlo. ¿Alguna vez te pasó que bajaste en el entretiempo con un informe, se lo diste al maestro o al staff, subiste en el segundo tiempo, viste que lo que hiciste cambió el resultado, gané el partido, ¿te pasó? O sea, esa es muy para mí, muy personal. Sí, obviamente. No, en realidad uno, cuando presenta información ahí, en realidad vos das la información, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, podía charlar con el asistente del maestro, con Rebollo, con Mario, pero difícilmente diga, no, hay que hacer esto y esto, porque cada uno, yo llegaba hasta un límite, que era el que entendía que debía de llegar, bueno, pero sí he visto que se han tomado decisiones en base a la información. Después, bueno, los resultados son parte del juego. Una parte del cuarto puesto de Sudáfrica es tuyo. O sea, el penal de Asamoah Gyan, no sé si te la imaginabas esa, porque no erraba nunca. No erraba nunca. Los datos ahí no sé qué decían, pero no erraba nunca Asamoah Gyan. Se hizo desde hace mucho tiempo informe de los pateadores. Eso es algo muy común hoy en día. Sí, claro. Todo el mundo lo hace, pero en ese momento, yo me acuerdo en el 2011, Muslera, cuando 2011 Uruguay, campeón de la Copa América, le ganó a Argentina por penales. Era por penales, claro. Era por penales y Muslera dijo, nosotros habíamos dado la información de los pateadores de penales y se veía que Tevez, que en ese momento estaba jugando en el fútbol inglés, creo. Estaba en Aston Villa, creo, me parece. Sí, creo que estaba en el fútbol inglés. En penales, bajo presión, pateaba con una característica. Y en penales, donde estaba tranquilo, pateaba de otra forma. Y bueno, se la jugó bajo presión y le salió. Es interesante eso, sí. Porque en el análisis de datos es una cosa es patear un penal en un partido común y corriente y otra una cuarto de final de Copa América, ¿no? Eso lo hablas con cualquier futbolista profesional y te dice, sí, en el entrenamiento... Y de hecho, haciendo memoria, te ves, patea fuerte, lo quiere asegurar. A reventar, y tal cual. Era el divina al palo y se la saca, tal cual, o sea... Tal cual. En otras condiciones capaz que la tocaba contra un palo y era... Hasta con Muslera en la criolla se decía, bueno, de tantos ataja. Había también toda una estadística con la situación de cuánto atajaba Muslera y no atajaba Muslera. Sí. Y en ese sentido también lo de Asamoah Gyan pega en el palo, pero la tira a colocar porque le pegaba muy bien en la pelota. Bueno, sí, los penales, aparte, digo, los penales son un mundo en el fútbol, ¿no? Es impredecible, o sea, la información te va a ayudar, pero no te va a determinar nada. Yo muchas veces hablaba con Muslera y él siempre me decía, hay una cuestión a la toma de decisión del penal que es muy de él, claro, es muy del sentimiento. Y bueno, y así cuando hablas con los arqueros, con los goleros es así. Es muy particular. Es muy particular, es muy personal. Ya en el cierre, Cricor, mucho se habla, hay muchas frases hechas sobre el fútbol uruguayo. En realidad hay datos también de que hablan de que los partidos acá son muy cortados, que se juega poco, que de los 90 minutos hay un porcentaje muy alto que no se juega. Hoy, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Seguimos igual o no? Sí, más o menos igual. O sea, nos cuesta un poco el ritmo de juego. Cuando se corta el partido, se corta varios. O sea, cuando uno saca el tiempo real jugado, muchas veces se queda con poca cosa en tiempo efectivo de juego. Pero bueno, es parte de las características de nuestro juego. Siempre tenés que ver contra qué te querés comparar y si es comparable o no. Uno, no sé, mira el fútbol inglés y no es tan, cuando se corta se juega enseguida, entonces depende. Pero sí altera un poco las planificaciones de los partidos de los entrenadores, cortar tanto. Puede ser parte de una estrategia también muchas veces. Sí, es interesante porque después también lo comparás en la región y a nivel internacional y capaz que lo puedes pagar también, ¿no? Cuando te comparás con otras, vas a jugar Copa Libertadores Sudamericana y te encontrás con equipos que no están acostumbrados a cortar. No. Es todo un tema interesante. Cricor, fue un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Nosotros nos vamos, chilines. Nos vamos. El próximo lunes vuelve Línea de 3 a las 10 de la noche aquí en la pantalla de BTV Ciudad. Que pasen bien, chao.